Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y vocal coach. Bienvenidos al canal Mexi Love. Hoy está en boca de todos lo que ha pasado con Salinas Pliego. Y es que, tras una pausa de 4 meses, las acciones de Salinas Pliego se desploman un 70% en la bolsa de valores. El día 26 de julio, las acciones estaban en 945 pesos y el 2 de diciembre están a 282 pesos. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que tras una pausa de 4 meses, Ricardo Salinas ha perdido $5.500.000. Y es que encima el tío se retoza en risa y dicen chin a su madre todos. Nada más y nada menos. Vamos a ponernos en contexto a ver qué es lo que ha dicho Salinas Pliego, a ver qué es lo que le ha contestado Claudia Sheinbaum y vamos primero de todo a ver un video para que entendáis un poquito el contexto de todo esto, ¿de acuerdo? Más o menos es lo que he explicado yo, pero nos los va a explicar muchísimo mejor, ¿vale? Venga, vamos a ver el video y ahora vamos comentando poco a poco. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el primer videito preparado que quiero que veáis, ¿de acuerdo? Prestar mucha atención porque aquí nos va a explicar qué es lo que ha ocurrido realmente con Ricardo Salinas. Es más o menos pues lo que he dicho yo al principio del video, es un resumen que os he hecho, pero vamos a ver qué más nos puede contar este hombre. Recuerda, si te gusta esta clase de reacción de análisis, por favor suscríbete al canal que es totalmente gratuito, ya lo sabes, regálame un like que eso es muy importante para que el canal continúe en crecimiento, para ofrecer más contenido a más gente y coméntame abajo qué te ha parecido y qué está pasando con Salinas Pliego. Yo creo que lo tiene más que merecido, pero bueno, no me voy a adelantar a nada y vamos a ver el video a ver qué nos puede contar este hombre. Venga, vamos allá. ¿Qué tal? Hoy, el derrumbe de Ricardo Salinas Pliego. Comienza así. El magnate Ricardo Salinas Pliego estaba por viajar a Argentina para encontrarse con sus similares de la extrema derecha del continente, que él patrocina a través de membretes locales y hemisféricos, cuando comenzó a sufrir las peores horas de su vida. No, es que eso luego es otra cosa. Ha huido a Argentina para hablar con Javier Milei y encima le dice gracias Javier Milei por recibirme así de bien y demás. Evidentemente, huyen como ratas. Cuando deben dinero, huyen como ratas. Ahora, no te vas a quedar sin pagar, ¿eh? Ya te lo digo. Aquí todo el mundo paga. O sea, y tú no vas a ser menos. Eso está clarísimo. Vio con horror esfumarse una parte de su riqueza, alrededor de $4.000 millones, por el derrumbe de las acciones de Electra, su grupo empresarial y financiero que también está por ser condenado por la justicia mexicana para que pague por lo menos $35.000 millones de impuestos que debe. También nos aconsejó una cosa, quien tenga dinero en el banco Azteca, por favor, sacarlo. Sacarlo porque os vais a quedar sin un jurel, ¿verdad? Como se dice en España, jurel, dinero, ¿vale? Sin un peso, sacarlo, ¿vale? Quien tenga dinero en el banco Azteca, por favor, sacarlo rapidísimamente. Sí, mal está terminando el año el propietario de Televisión Azteca cuando este lunes 2 de diciembre se encogió su fortuna después de que los reguladores ordenaron a la Bolsa Mexicana de Valores reanudar las operaciones de Electra tras haber sido suspendida y sus acciones cayeron hasta en un 63%. Un 70%. Fue un golpe que ha enmudecido transitoriamente sus bravatas. El medio especializado Bloomberg informó que con la caída bursátil de este lunes, la participación de Salinas Pliego en la empresa, que es de casi el 75%, ahora tiene un valor aproximado de $2.900 millones, frente a los 7.600 millones del viernes. Eso le da un patrimonio neto de 6.200 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se trata de una pérdida de más de $4.000 millones de su fortuna,
apenas unos días después de que él mismo, Salinas Pliego, anunció que Electra se privatiza, lo que significa que sus acciones ya no se negociarán en el mercado bursátil y pasarán a ser de un grupo reducido, encabezado por él mismo, claro. Esta debacle del magnate de la televisión se produce en vísperas de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la cumbre de la extrema derecha continental, que comienza este martes en Buenos Aires, Argentina, y en la que él mismo ha confirmado su participación. Abro comillas. Allá nos vemos. Tenemos que dar la pelea de las ideas contra los zurdos y los parásitos gobiernícolas corruptos. Esto lo escribió el magnate en su cuenta de X apenas el viernes 29 de noviembre. Y cosas peores también ha dicho, ¿eh? He visto videos que ha dicho zurdos de mí, y que, pues eso, parásitos también y demás. O sea, entiendo que pueda estar cabreado porque tiene que pagar. O sea, yo lo entiendo perfectamente. Pero yo de ti también me preocuparía un poquito también de las palabras que dices, ¿no? Porque más tarde o más temprano se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. No sé si lo sabrás ya, pero es que no es la primera polémica que te sacan. Si es que vas a tener que pagar y no te vas a escapar. Allá se encontrará con figuras análogas como admiradores de Donald Trump y con el propio Javier Milei, el anfitrión. Bueno, Milei, ahí se ha equivocado, ¿verdad? Es Milei, pero bueno. Dijo Salinas Pliego este viernes. Están acabando con Hispanoamérica. No se le puede vencer a un hombre que nunca se rinde. Sí, con este peculiar estilo. Salinas Pliego, impulsor de la red ultraderechista Atlas Network y creador de varios membretes como la Universidad de la Libertad, es uno de los invitados estelares de la CEPAC, en la que militan mexicanos adictos a Trump como Eduardo Verástegui y su pupila senadora Lili Telles, proclives también al partido español Vox de Santiago Abascal. No, si es que ya diciéndome Vox de Santiago Abascal, olvídate. O sea, es que Vox es... Ay, no. Vox es lo peor. Y bueno, Santiago Abascal ya ni te cuento. O sea, Santiago Abascal ya ni te cuento. El típico que va en contra de los inmigrantes, en contra de la inmigración, en contra de muchísimas cosas, ¿no? Y es que estamos en lo mismo siempre, ¿no? Sin la inmigración un país pues no saldría adelante, ¿eh? O sea, te quiero decir. Por eso a mí me caga mucho este tío, la verdad. O sea, me caga mucho. Salinas Pliego, quien ha destacado más por su misoginia e insultos a las personas que por sus ideas, ha tratado de hacer crecer su base social comprando aplausos cuando, por ejemplo, invita a sus rumbosas fiestas de cumpleaños. Ah, bueno, sí. Una conducta que se ha asociado, se ha interpretado como parte de un proyecto presidencial que él niega. Pero a sus 70 años de edad, casi 70 años, que cumplirá en octubre, Salinas Pliego la está pasando muy mal. Ay, pobrecito. Además del golpazo que representa el derrumbe de las acciones del grupo Electra, que le pega en su fortuna de manera contundente. Hay que destacar también que cuando ya eres multimillonario, si te quitan esa cantidad de dinero, que son 5.500 millones de dólares, no te hace pupa, ¿vale? No te hace pupa. Para él no le ha hecho pupa. Entonces, hay que ir más a por él. Y tiene que pagar lo que debe, tiene que pagar lo que debe. O sea, sé que estamos hablando de las acciones, que es el dinero que ha perdido de las acciones del grupo Electra, eso lo sé, pero no deja de ser un ladrón, porque debe dinero, y debe muchísimo dinero, y debe muchos impuestos, y esto es una minucia, esto es una minucia de lo que le podían haber quitado. O sea, sí, esto es por el desplome de las acciones, pero es que también tenemos que ir detrás de él para que pague los impuestos que debe, porque también debe un chingo de impuestos, así que eso no los va a evadir. Y más a más estando Claudia Sheinbaum. O sea, sé que Andrés Manuel López Obrador también metió ahí mano y eso y tal, y lo llevó a la corte y todo eso, me parece estupendo, pero de hecho hay que ir más a por él, hay que ir más a por él, porque gracias a la fortuna que él puede pagar, podemos y pueden comer muchísimas personas. Muchísimas personas podrían comer. O sea, y eso hay que, y bueno,
digo comer, como digo, ayudas a las personas mayores, ayuda en medicamentos, ayuda en construir hospitales, ayuda en construir escuelas, en fin, muchísimas cosas que se podrían hacer con la fortuna de este tío. Y no le podemos dejar impune, pero para nada, o sea, hay que ir detrás de él como sea. Deberá pagar muy pronto 35,000 millones de pesos de impuestos que adeuda desde el 2008, Ahí está. casi la mitad de los 63,000 millones de pesos que el gobierno de la República asegura que adeuda al fisco. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación están concluidos los proyectos de sentencia de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como el ministro Alberto Pérez Dayán, que le niegan el amparo por sus deudas y que en conjunto superan los 35,000 millones de pesos, como aquí se lo hemos informado en otras ocasiones. También tengo entendido que había bastante amistad con Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si esto será verdad o no, o esto es un bulo, ¿vale? También tenía entendido que había muchísima amistad con Andrés Manuel López Obrador y él dejó de pagar ese dinero porque dice, no, pues es mi amigo, ¿qué me va a hacer, no? O sea, es mi amigo y no me lo va a reclamar, ¿verdad? O sea, no me lo va a reclamar, no. O sea, escúchame, se dice un tema y es que aquí en la realidad, contra más amigo, más te la rimo. ¿Me explico? Contra más amigo, más te la rimo. Así que tienes que pagar. O sea, ya puedes ser amigo del diablo, tienes que pagar. Es que vas a pagar igual. Si no se han emitido esas sentencias, que estaba previsto para el 8 de octubre, es porque los abogados del grupo de Salinas Pliego, del grupo Electra, promovieron otras de las habituales argucias jurídicas y exigieron que los 3 ministros se excusen de conocer los casos, algo que solo retrasó el inevitable pago de la deuda. Aunque sea el próximo año, Salinas Pliego deberá pagar los más de 35,000 millones de pesos que debe. A huevo. Ya no tiene otro recurso para prolongar el litigio y no pagar. A ver, a lo mejor lo que hace es pues depositar. Podría ser, cuidado, es algo que me ha venido a la cabeza, que creo que por eso está tan juntito, ¿verdad?, con Javier Milei. A lo mejor lo que va a hacer es depositar, entre comillas, ayudar, entre comillas, a Argentina, a Javier Milei. A lo mejor, ¿eh? O sea, o sea, es como una suposición que yo digo, ¿vale? Porque creo que es que esto evidentemente va a evadir. O sea, va a evadir impuestos donde sea. Y todavía debe otros 28,000 millones de pesos su mismo grupo Electra. No, pues. Así, con las deudas que debe pagar y con el derrumbe de las acciones del mismo grupo Electra, Salinas Pliego pasará del tercer hombre más rico de México, solo después de Carlos Slim y Germán Larrea, a convertirse en el cuarto, después de Alberto Balleres, el heredero del grupo empresarial Val y pareja de la modelo Tania Ruiz, expareja del expresidente Enrique Peña Nieto. Salinas Pliego dirá que él no se agüita y que como Trump ganará. No, el fanfarrón tendrá una amarga Navidad este 2024. Así es, va a tener una amarga Navidad. Vamos a ver un video ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice Claudia Sheinbaum al respecto? Le preguntan en una mañanera. Vamos a ver qué es lo que dice. Y luego vamos a ver un video del super Salinas Pliego. Anda, que pa' echarte de comer aparte, hijo mío. Buenos días, Presidenta. Soy César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, el empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó ahora en Argentina que los zurdos de mierda, así dice él, deben regresar a la alcantarilla de donde salieron. También señaló que en México no hay democracia y que con la 4T el país volvió al autoritarismo de los 70. ¿Qué opinión le merece este lenguaje clasista y violento hacia un sector de la sociedad, especialmente cuando proviene de un personaje con tanto poder económico? Pues ya ni tanto, bajaron un montón las acciones de Electra. ¿Y qué le diría también a quienes como él intentan deslegitimar su mandato con este tipo de discursos? Pues también tiene un estilo y tampoco vamos a estar
cayendo ahí en la... Él está buscando pues cobertura, yo creo, en algunos lugares. Así es. Porque va a tener que pagar los impuestos que debe. O sea, a lo mejor se tarda La justicia. la justicia, pero siempre llega. Sí, así es. Entonces, él, como cualquier ciudadano mexicano o mexicana, pues tiene que pagar sus impuestos. Entonces, no voy a entrar a ese debate, la verdad. Pero fíjense, pues, no le está ayudando. La verdad, pues, vean las acciones, cómo cayeron. Pues sí, han caído las acciones. Fijaros una cosa, o sea, me gusta mucho la diplomacia con la que habla Claudia Sheinbaum. Y sí, es verdad, tiene una sonrisa en la boca porque creo que es una mujer muy sabia, creo que es una mujer con muchos recursos y creo que es una mujer que tiene un plan ya estudiado. Y evidentemente pues no lo va a gritar a los cuatro vientos, lo que va a hacer o va a dejar de hacer, pero creo que tiene un plan ya, o sea, ya lo tiene idealizado ese plan, ya lo tiene ya tejido ese plan, como he dicho en muchos videos, ¿no? De muchísimas otras cosas. Ella pues contesta evidentemente a los periodistas y demás, pero yo sé que ella es muy lista y que tiene un plan que lo está ahí tejiendo. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho. Es un video muy cortito, ¿vale? Fijaros qué desagradable puede llegar a ser este hombre. Muy sonriente está, se te va a quitar la risa, pero echando hostias. Siguen a su madre todos. Listo, ya acaba. Como hizo el elefantito, como el... ¿Qué se siente ser 5,000 millones de pesos menos rico en una tarde? 5.000 millones de pesos. O sea, están diciendo por una parte 5.000 millones de pesos y 5.000 millones y medio de dólares. ¿En qué quedamos? Porque evidentemente no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Yo creo que aquí se ha equivocado el que le hace la pregunta. No son pesos, son dólares. O sea, no es lo mismo. Dólares, euros, pesos, no es lo mismo. No me cambió nada mi libertad. No le cambió nada su libertad. O sea, evidentemente es que es como es tan rico, es lo que os digo, o sea, como una persona, cuando una persona tiene tantísimo dinero, que le quiten 5.000 millones, 500.000 dólares, o sea, no le afecta, no le afecta. ¿Por qué? Porque tendrá 4 veces más eso. O sea, hay que ir a por él echando hostias. ¿Y su vida? Al contrario, nada. Ya me quitó un peso de encima. Ya no tiene que pagar los putos gobiernos. Es un tipo, a mí me parece un tipo repugnante, las cosas como son. Siento, si falto el respeto, ¿verdad? Siento si... Es que es lo que pienso, o sea, no me puedo callar, ¿vale? No me puedo callar. Me parece un tipo muy altivo, me parece un tipo muy repugnante, me parece un tipo como que es muy altivo, como que yo tengo ese dinero y bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, da igual que me quiten 5,5 millones de dólares porque me da igual, ¿verdad? Tengo 4 veces más eso. ¡Chin tu madre! O sea, lo que tienes que hacer es pagar los impuestos y punto. Y ya está, y no hay más. Y el desplome de las acciones de Electra te lo buscaste tú también. Te lo buscaste tú. Esos 4 meses que has estado sin las acciones de Electra han bajado y han bajado un chingo. ¿Pero por qué? Porque tú te lo buscaste por boca chancla, que eres un boca chancla. Y ahora vas a tener que pagar sí o sí. Me da igual que te vayas a Argentina, que te vayas a Uruguay, a Colombia, a España, me da igual. Porque sé perfectamente que Claudia Sheinbaum no te va a dejar libre. No te va a dejar libre hasta que pagues. O sea que, dinerico, venga, dinerico, que hay que alimentar a muchos mexicanos con tu dinero. Un besazo enorme desde Jalisco, desde México, os quiero mil, gracias por estar siempre conmigo de la mano y perdonadme si me he crespado un poco, ¿verdad? Pero es lo que pienso y lo que opino y a mí me crespa la vida estas cosas. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Os amo un chingo. Chao.